Hola a todos, mi nombre es Nini Joana Santanilla, hago parte del grupo de la especialización en educación superior a distancia de la UNAD. Mi ponencia trata sobre la importancia de la cibercultura y la brecha digital que existe entre lo rural, lo urbano y lo generacional. Actualmente trabajo en el municipio de Vianney de Quipile y he podido tener la oportunidad de trabajar con niños de escuelas que quedan en lejanas veredas. Allí me he dado cuenta que si hablamos en cuanto a lo que es cibercultura y a la importancia de cibercultura en el ámbito de la educación, podemos ver que existe una gran brecha, porque mientras que en Bogotá podemos contar con los servicios todos los días, con luz, agua, teléfono, gas, y que podemos contar con los mejores equipos, con conectividad todo el tiempo. Lamentablemente en estas zonas que son bastante distanciadas a la ciudad, no se cuenta con todos los servicios, se va constantemente la luz, los niños no tienen un computador en sus casas, no cuentan con internet, los únicos computadores que ellos pueden manejar son los de sus escuelas y en la mayoría de las escuelas no se cuenta con conectividad y sus profesores pues tienen escasos conocimientos al manejo de sus computadores. Es por ello que me pareció muy importante en mi ponencia hablar sobre esta gran brecha que ve. Bueno, entonces hablaremos de 4 puntos. Primero, sobre la cibercultura y su importancia en el mundo. Segundo, hablaremos sobre la cibercultura versus brecha digital en lo rural y lo urbano. Tercero, sobre cibercultura versus brecha generacional. Y por último, unas conclusiones de la ponencia. Entonces empezamos con cibercultura y su importancia en el mundo. En los últimos 50 años, la tecnología ha cambiado desbordantemente. Podemos afirmar que el mundo que conocemos actualmente es totalmente diferente, ya que con la llegada de los computadores, celulares, internet, portátiles, etcétera, se ha cambiado hasta nuestro vocabulario. Es muy común las palabras tecnocultura, cultura digital o cibercultura, que son solo el resumen de lo referente a las nuevas tecnologías y su uso en el mundo, ya que han cambiado hábitos y costumbres de niños, niñas, jóvenes y adultos, al igual que el manejo del dinero, del trabajo, del ocio, de la educación, de las relaciones personales y todo lo que conocemos en la sociedad. Es por ello que podemos concluir que, como lo anticipa Alejandro Picelli, debido a la pasión humana por conocer y dominar, acompañada de una innovación tecnológica desbocada, vemos emerger en el horizonte una problemática que pone en cuestión el destino mismo del pensar, ya que las familias que están a la vanguardia con la tecnología cada vez se alejan más unos de otros. Ya vemos en Transmilenio buses, taxis, etcétera, que las personas prefieren estar conectadas a los celulares, iPod, portátiles y demás que conversar un rato con la persona que tiene al lado. Ya las personas no se preocupan por salir de compras, sino que hacen sus compras vía internet. Algunas personas no salen de sus casas para trabajar, sino que están conectadas al computador para realizar sus trabajos. No puedo afirmar que todo lo que nos inmerge la cibercultura es malo. Pero ¿qué pasará en un futuro no muy lejano, cuando el contacto con el otro no se considere necesario y cuando seamos manejados por nuestra tecnología como la han anunciado en miles de películas hace muchos años? Cuando la tecnología en sí sea suficientemente poderosa para hacer que las ilusiones sean cada vez más realistas, será más honda la necesidad de seguir cuestionando la realidad. Lo segundo que vamos a ver pues es el término cibercultura versus la brecha digital en lo rural y en lo urbano. Es muy fácil hablar de cibercultura cuando se tiene en casa un computador de escritorio, portátil, acceso a internet todo el día, se tiene celular de alta gama con todas las aplicaciones y servicios, cuando se tiene la fortuna de estudiar en colegios y universidades que tienen sala de informática con todo y además que prestan servicio de internet toda la semana. Pero ¿qué pasa cuando vives en un municipio alejado, en una finca, donde se va constantemente la luz, donde es un privilegio contar con servicio de agua y gas, donde el único lugar donde se ve un computador es en la escuela y donde no se cuenta con internet y la profesora solo sabe lo básico del manejo de este y lo enseña a sus estudiantes, donde solo en el horario de clases se ve reflejado que se ve reflejado en el horario máximo 1 o 2 horas de informática a la semana? En esas circunstancias no podemos afirmar que la cibercultura es globalizada
y que nuestros niños, niñas y jóvenes son nativos digitales. Es aquí donde vemos la inmensa brecha digital que está marcada entre lo rural y lo urbano, y que, aunque estemos en el siglo XXI, muchas personas no cuentan ni con lo básico que se supone todos deberíamos contar. Retomando lo anterior y vislumbrando la brecha digital existente en el ámbito urbano, donde se facilita el tener un computador, teléfono celular con miles de aplicaciones que permiten el uso constante de redes sociales, sin contar que se cuenta con luz casi siempre y que son muy raros los cortes del servicio, mientras en lo rural se debe de tener en cuenta que la luz es fluctuante, que en la mayoría de fincas o casas humildes no se cuenta con un computador y mucho menos con un celular de última tecnología con todas las aplicaciones y mucho menos con internet. Es verdad que hoy en día el Ministerio de Educación y las Secretarías de Educación han realizado miles de entregas de portátiles y tablets a lugares apartados. Pero ¿qué pasa cuando en estos lugares donde todavía existen problemas de grupos armados se roban esos computadores? ¿Qué pasa cuando los docentes tienen problemas con el manejo del computador y donde no existe conectividad? Actualmente, yo trabajo en la Inspección La Botica, que es un corregimiento del municipio de Quipil, y visito las escuelas de esta inspección, que son 4 escuelas, y puedo dar fe que estos acontecimientos son reales. Es aquí donde quise poner esa brecha que existe y quizás no son muy notorias cuando vivimos en una ciudad tan grande como Bogotá y contamos con la conectividad y todos los privilegios que los niños y niñas y jóvenes que viven en alejados lugares como en la inspección no lo pueden tener. Niños que no cuentan con el privilegio de tener un computador en sus casas, que solo cuentan con educación pública, que deben caminar horas para llegar a sus escuelas sin importar cómo es el clima, cuyos padres no quieren sembrar porque los compradores no valoran su trabajo y le dan lo mínimo por sus productos, donde lo esencial es tener que comer y donde es una enorme alegría contar con una escuela. Es aquí donde me surgen los interrogantes. ¿Ellos saben qué es cibercultura? ¿Ellos hacen parte de la cibercultura? Este problema lo han tocado varios teóricos y como solución se ha concluido una ola de proyectos a nivel mundial, cuyo propósito se han centrado en reducir la brecha digital y que aún sin tener todos ellos los componentes de desarrollo sostenible, dejaron evidencia del gran potencial de aplicación de las TIC al bienestar social. A esos proyectos se han incorporado gobiernos, fabricantes de equipos e instituciones financieras y educativas. La evaluación de tales proyectos a la luz de los indicadores de desarrollo humano aumentará la experiencia y refinará los procedimientos y estrategias. Pero aún, siendo en el año 2013 ya, estos proyectos han sido en vano, ya que todavía los niños y niñas de municipios alejanos solo cuentan con algunos equipos viejos y cuando llegan los nuevos no saben cómo usarlos. Deben tener la mejor vigilancia deben tener la mejor vigilancia para que no los roben. El siguiente punto a tratar en la ponencia es cibercultura versus brecha generacional. Otro problema que se observa constantemente en la sociedad rural y aún en la urbana es la brecha generacional existente. Mientras vemos jóvenes que viven en grandes ciudades, que manejan a la perfección cada juego, aplicación y equipos tecnológicos que salen todos los días, en cambio sus padres, abuelos, vecinos y demás quizá no se interesen por aprender a manipular estos equipos, y mucho menos a estar en contacto o inmersos en las redes virtuales. Claro que no podríamos generalizar, ya que existen algunos adultos que las manejan muy bien, y también muchos jóvenes y niños, como lo mencionamos anteriormente, que no gozan de ser nativos digitales, en términos de Prensky, o a ser parte de la generación NET, como lo afirma el profesor Ramón Ferreiro. ¿Qué pasa cuando vemos en las noticias que muchos niños, niñas y adolescentes son atraídos en las redes sociales y llegan a un final trágico? Mientras que sus padres consideran que es necesario tener un computador con internet en casa para que sus hijos hagan tareas, mientras ellos no tienen el manejo adecuado o son, en términos de Dussel, inmigrantes digitales. ¿Qué pasa cuando salen al mercado miles de juegos y programas y mientras los niños y jóvenes que tienen acceso a internet los manejan a la perfección, sus padres y familiares siguen atrasados en la tecnología y la cibercultura, que va cada vez más lenta en ellos? En el dinero electrónico, en el teletrabajo, en ventas por internet, en pregrados y posgrados virtuales y todo tipo de juegos y diversión por medio electrónico. Como lo dice Douglas Rushkoff, que la tecnología se desarrolla demasiado rápido para asimilarla, o es sencillamente que las tecnologías como la música, el trabajo, las profesiones solo vienen por generaciones. Para finalizar la ponencia, doy las 3 conclusiones que saqué haciendo este trabajo. Primero, no todos podemos gozar de la cibercultura, ya que existen 2 brechas importantes que lo impiden. Primero, la brecha entre lo urbano y lo rural, ya que
No, no todas las personas pueden contar con computadores ni con internet y con el conocimiento necesario para usarlo. Así que todos los niños, niñas y jóvenes del siglo XXI pueden ser llamados generación NET, ni mucho menos nativos digitales. Segundo, que la brecha generacional va según la edad, nivel socioeconómico y lugar de residencia, ya que todos seríamos inmigrantes digitales en algo. No todas las personas se interesan por manejar un iPhone, portátil, celular de alta gama o internet. Y como tercera conclusión, es así que se puede concluir que la cibercultura como la sociedad en el mundo se desarrolla a grandes velocidades, en algunos países, regiones o zonas, mientras que en otras se sigue viendo el estancamiento en cuanto a las tecnologías y su manejo, al igual que en su cultura. Esta es toda la ponencia, espero que les agrade, hasta luego.